En Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Ya hemos recorrido 2 capítulos, casi 3 capítulos enteros de el Evangelio según Marcos, que como hemos visto la primera vez que abrimos nuestras Biblias en Marcos, en este lugar, cómo este siervo del Señor quiso revelar, siendo inspirado por Dios, lo que es Cristo. El principio del Evangelio de Cristo, el principio de la buena noticia de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, viniendo a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales todos nosotros fuimos salvados. El día de hoy quiero titular este sermón con una pregunta, que es: ¿por qué es importante reconocer a Jesús como Dios? El primer versículo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante reconocer a Jesús como Dios? Y lo vamos a responder a la luz de 3 formas en las cuales la gente reconoce a Jesús. Algunos, a la luz de los versículos 20 al 21, van a ver a Jesús como una locura. Otros van a ver a Jesús como un demonio. Versículos 22 al 30. Y finalmente en el versículo 31 al 35, algunos serán considerados por Jesús como familia, por hacer su voluntad. Vamos a leer estos versículos y posterior a eso vamos a dar también exposición a lo que su palabra dice. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Dice así en el nombre de nuestro Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfemie contra el Espíritu no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos una vez más. Señor, te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, para que nuestra percepción y sabiduría y conocimiento de ti sea que tú eres el único Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, el día de hoy vamos a responder esta pregunta: ¿por qué es importante reconocer a Jesús como Dios? Y las respuestas se van a encontrar en estos versículos que ya hemos mencionado. Algunos verán a Jesús como un loco,
Algunos verán a Jesús como un demonio, algunos verán a Jesús como Dios. El texto comienza describiendo lo siguiente. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos aún no podían comer pan. El texto anterior, como ya habíamos mencionado la semana pasada, el Señor había escogido a 12 personas para que estuviesen con Él, para predicar, y les dio autoridad para sanar y para poder liberar demonios. Posterior a eso, el texto menciona una frase que es, y volvieron a casa, dice el versículo 19. No sabemos qué casa era, no sabemos si era la casa de Pedro en Capernaum. El asunto es que ellos volvieron a una casa y en ese lugar se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Si mal no recuerdo, pudimos ver también en los versículos del 1 en adelante del capítulo 14, del versículo 14 del capítulo 1 en adelante, cómo la gente comenzaba a saber acerca de Jesús y comenzaba a correr a donde Jesús estaba para poder ser sanado. Algunos buscaban al Señor como veíamos la semana pasada, por conveniencia, otros para ser sanados, habían demonios que eran libertados, y como veíamos en el versículo 35 en adelante del capítulo 1, el Señor no era su principal prioridad sanar a las personas, sino salvar a las personas. Para eso Él había venido y por eso que Él quería predicar en diferentes lugares, porque para eso Él había venido acá. Esta historia, como la podemos ver acá también, cada vez se tornaba un poco más agresiva, por así decirlo. El asunto era más y más difícil porque Jesús, dice el texto, que ni siquiera podía alimentarse. Ninguno de ellos, ninguno de los 12, ya el Señor había hecho la elección de los 12 discípulos, y dice el texto que ni siquiera ellos, de manera plural, describiendo a los 12, no podían sentarse a comer pan. El Señor, como dicen los versículos anteriores, les había dado autoridad para sanar, liberar demonios, pero el asunto no es que el texto aquí nos quiera decir cómo el Señor sanaba o los discípulos también liberaban demonios porque tenían la autoridad, sino más bien lo que viene a continuación en el versículo 21. Dice el texto que cuando lo vieron los suyos, o cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los suyos, ¿quiénes eran? A quienes sabemos más adelante que eran sus parientes, o más bien dicho, su familia. Es muy probable que los suyos eran la madre de Jesús y los hermanos de Jesús que venían a buscarle. Nosotros vemos aquí en Marcos diferentes veces en las que, en el estilo que este autor escribe su evangelio, quien se conoce como los sándwich marquinos, se llama estas historias que aparece una escena y después aparece otra y después vuelve a la misma escena, complementan también lo que el texto inspiradamente quiere reflejarnos a nosotros. El texto dice que ellos vinieron para aprenderle. La NBLA dice que ellos vinieron para hacerse cargo de él. Es muy probable, hermanos, que ante la multitud que no los dejaba ni siquiera comer, ellos quisieron hacer un bien para él. Pero el sentido de la frase que se interpreta de acuerdo al contexto nos indica que ellos fueron para sacarle de ahí, no por cuidarlo de que no se desmayara del hambre o que no se asustara porque venía mucha gente, sino porque ellos dudaban. Tal vez sus hermanos y su madre, como se conocía según la tradición, el texto dice, o
La Biblia dice en el libro de los Hechos que sus hermanos recién creyeron en Él cuando Él había resucitado. Creyeron que Él era el Hijo de Dios, por lo que no había ninguna intención de ellos. No sabemos de María, pero que es muy probable que María conocía a Jesús. El texto no lo dice específicamente acerca de que María era una mujer como muchos describen, sino más bien vemos que ellas van y acompañan a Jesús cuando Él está sepultado y quieren darle honra al Señor, y el ángel se les aparece a ellas. Pero más allá de esto no vemos, solamente vemos que la madre de Jesús va a buscar a Jesús para sacarle de ahí. El texto dice que ellos creían que Jesús estaba fuera de sí. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra en la Biblia se describe para describir cuando un hombre está loco. De la misma manera se refirieron a Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 24, en donde Festo, ante su defensa, le llama de esta forma. Por lo que podríamos intentar describir de dos formas esta expresión. Tal vez ellos pensaban que Jesús estaba loco porque ya estaban persiguiendo a los escribas, a él, para poder prenderle. Ya había desafiado de varias maneras a las autoridades religiosas, o simplemente estaba loco porque hacía lo que hacía y eran incrédulos. La respuesta es la misma. Y las dos respuestas que estamos deduciendo hoy día son correctas. Ellos no creían en Jesús como Señor en ese momento y también temían por su vida. Pero lo que el texto continúa más adelante nos ayuda a entender que no solamente habían personas que veían a Jesús como alguien que estaba fuera de sí, sino que habían personas que veían a Jesús que no solamente estaba fuera de sí, sino que Él hacía todas las cosas por poderes malignos. En el versículo 22 en adelante podemos ver que algunos verán a Jesús como un demonio. El versículo 22 dice: pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba afuera a los demonios. Estas personas que se describen aquí como los escribas eran personas importantes para la gente. Según el texto indica, ellos eran maestros. Cuando el Señor está enseñando en la sinagoga, las personas que ven a Jesús dice: este sí tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas sabemos que eran maestros de la ley, se conocían muy bien lo que debía o no, de lo que salía en la ley o no salía en la ley, lo que se debía hacer o no se debían hacer. Ellos eran los que copiaban la ley, estaban de manera continua tomando notas sobre las tradiciones impuestas por los fariseos, y además la lectura de las escrituras, en copiarlas, ellos además eran parte del Sanedrín, que era un concilio que vemos más adelante de 70 ancianos que juzgaban por medio de las leyes judías y eran las máximas autoridades religiosas del pueblo. Ellos habían sido comisionados, dice el texto, para vigilar a Jesús. El texto dice que ellos habían venido de Jerusalén. Por lo tanto, estos escribas no eran cualquier escribas, estos escribas venían desde ese lugar, desde el Sanedrín. Ellos ya habían emitido un juicio anteriormente. Ellos ya habían interpretado que Jesús estaba haciendo una revolución en ese lugar. Pero en esta ocasión ellos emiten un juicio que va más allá de una revolución. Ellos interpretan todas las cosas que Jesús estaba haciendo como una forma demoníaca de poder ejercerla, vinculando a Jesús como un demonio conocido por ellos por Beelzebú. ¿Quién era Beelzebú? Beelzebú se conoce como el príncipe de los demonios, que se menciona ahí. Y este demonio, o quien muchos han querido atribuir a un falso dios apodado como el dios
de las moscas, quien se conoce en Segunda de Reyes capítulo 1 versículo 2, donde Ocosías quiso ser auxiliado por este dios que se llamaba Beelzebub. Tenía una terminación este demonio, el dios de las moscas, que era con una letra que no coincide con las letras que menciona también este texto. El texto nos dice Beelzebub, y en Primera de Reyes vemos que este hombre era Beelzebub, donde esto cambia un montón el sentido. El sentido no solamente de este texto tenía que ver con un tipo de demonio, sino con el príncipe de los demonios, que no se refería al dios de las moscas, sino al dios de todas las cosas demoníacas y terribles que este mundo tiene, que ese significado significaba el dios del templo, aludiendo a quien gobierna a todos los demonios, que era el mismo Satanás. Por lo mismo el Señor responde con esta misma afirmación. Versículo 23, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Claramente Jesús responde de manera inteligente, Él era la verdad, usando algunos ejemplos que conocemos como parábolas. Por lo que el Señor Jesucristo nos permite entender a través de su explicación que hay cosas lógicas que vienen a comprobar esta referencia que el Señor está haciendo. Por ejemplo, el ejemplo del reino, el ejemplo de la casa, el ejemplo de Satanás contra Satanás. El versículo 4 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. El ejemplo del reino era lógico, lógicamente un reino dividido ya no es un reino, ya no luchan por la misma razón, simplemente son enemigos. El ejemplo de la casa o de un hogar, una familia que está dividida, claramente ya no puede seguir viviendo juntos, hay pleito todo el tiempo, no hay espacio, no hay comunión en ellos, y además, como dice el Señor usando el ejemplo de Satanás contra Satanás, esta declaración o esta expresión que los escribas hacían a Jesucristo era totalmente insostenible. A lo que posteriormente argumenta el Señor en contra de lo ilógico que es tomar posesión de algo y que puede ser tomado sin antes de que se reduzca al dueño. A lo que esto también nos parece una forma en la cual el Señor cambia la perspectiva de los oyentes. A él se le estaba vinculando con Satanás y él dice que esto es imposible, que esta era una blasfemia en contra de Dios. Pongamos atención con esto, una blasfemia en contra de Dios. Y cambia la enseñanza diciendo que él no está con Satanás porque es distinto a Satanás y no es que él esté en contra de Satanás, y lo explica diciendo, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. A lo que entendemos que, tal como lo mencionan los textos anteriores y el contexto cultural, las personas acostumbraban a atar a los demonios por medio de conjuros, pero como ellos decían en muchas ocasiones, se invocaban a otros dioses y diferentes creencias para hacer salir a los demonios, pero en realidad el mismo Satanás seguía engañando a las personas. Pero Jesús, por medio de este ejemplo, él quiere indicar que él ya había saqueado la casa de Satanás, o sea, este mundo, el reino de los cielos, se había acercado, y el reino de los cielos se había acercado porque Jesús había venido a este mundo y Satanás y sus demonios no podían contra él. Por lo tanto, como decía anteriormente, Jesús no está con Satanás. No es que él esté en contra de Satanás o que haya una lucha con Satanás, porque Satanás no le hace el peso en ninguna manera a Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender también cuando decimos creer en Cristo. Porque en muchas ocasiones también vemos por ahí que Satanás está
luchando contra Jesús, el bien contra el mal. Satanás no tiene ninguna chance de hacer daño al plan y el propósito que Dios tiene. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra del Señor siempre va a ser la autoridad en esta tierra. Por lo que esto sigue siendo bastante interesante, porque según esta alegoría que el Señor quiere también mencionar, Él dice que Él ya había saqueado la casa de Satanás en este mundo. Él no necesitó cuerdas para atar ni nada de esto, solamente con el poder de su palabra, y lo vemos en los versículos anteriores, en donde Él, con el solo hecho de salir, sal fuera. Al instante los demonios salían de los endemoniados que estaban ahí, los demonios de la sinagoga, los milagros ejercidos en el día de reposo, sin ningún esfuerzo. El Señor había saqueado la casa del príncipe de este mundo, que es el enemigo. Pero eso no era lo más importante aquí. Satanás no tenía ningún mérito aquí, ninguna consideración de parte de Jesús, no le importaba a Jesús, no era tema para él. El tema de Jesús era que a los suyos él había venido y los suyos no le habían recibido, y estos mismos que eran abogados de la palabra de Dios, de la ley de Dios, los que habían estudiado del Mesías, quienes teniéndolo enfrente no aceptaban al Señor Jesucristo como Señor, sino más bien blasfemaban en contra de Él. Es aquí en donde Jesús nos argumenta un tema que muchos de nosotros hemos oído y que conocemos como el pecado que nunca será perdonado. Jesús dice, de cierto, versículo 28, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera sean, pero cualquiera que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Fíjense, hermanos, que la redención que Cristo traería hacia los pecadores nos demostraría que ningún pecado pasado, presente, futuro iba a ser imposible para Dios perdonar. Eso es lo que está diciendo el Señor. La bendición, hermanos, de creer en Cristo como Señor y Salvador, haberse arrepentido de sus pecados y poner la mirada en Él, permitiría la expresión perfecta de amor de Cristo, considerando el alto precio que Jesús pagó en la cruz, siendo molido por nuestros pecados y sepultado, resucitando al tercer día. Versículos atrás se nos mencionaba cómo solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados, y Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Sabemos que ese Dios 3 veces santo bajó a esta tierra, se humilló estando en gloria, bajando a las partes más bajas de la tierra, estando en lo más alto, se rebajó a sí mismo para morir por todos los pecados nuestros, por todas las blasfemias nuestras, cualquiera que sean, porque el único que podía hacer esto debía ser el único Dios verdadero, tomando forma de siervo, en quien no se halló pecado, en quien el Padre encuentra complacencia, el postrer Adán, porque el primer Adán pecó y todos pecaron, pero Cristo no pecó, Él no conoció pecado, fue tentado y no pecó, pero por nosotros se hizo pecado para llevar nuestras cargas y todos nuestros pecados a la cruz, siendo crucificado con ellos, recibiendo la ira de Dios que tú y yo debíamos pagar, pero Él otorgó la paz por medio de su sacrificio en la cruz hacia el hombre que solo debía recibir la ira de Dios. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Qué hermoso es escuchar eso de Jesús, porque eso nos permite, como decía mi hermano al principio, llenarnos de regocijo estando aquí y no estando allá afuera. Y no es que seamos mejores que los demás, es que entendemos
que debemos humillarnos ante el Señor y postrarnos ante su palabra. Gracias al Señor por la cruz. Pero aquí falta algo. El único pecado que no será perdonado será la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Será hablar mal del Espíritu Santo? ¿Será decir una mentira del Espíritu Santo? ¿Será reírse del Espíritu Santo? Según el contexto, en ningún momento se nos ha estado hablando del Espíritu Santo aquí. Pero podemos entender que Jesús y el Espíritu Santo en todo momento estaban vinculados con su ministerio o de acuerdo a su ministerio. Según lo que dice Erickson, el Espíritu Santo estaba en la concepción virginal de Cristo. Según lo que dice Mateo 1:18 y Lucas 1:35. El Espíritu Santo estaba en el bautismo de Jesús, según dice Marcos 1:10, Mateo 3:16 y Lucas 3:22. Además de eso, el Espíritu Santo estaba en las tentaciones de Jesús en el desierto, Marcos 1:12 y 13, Mateo 4 del 1 al 11 y Lucas 4 del 1 al 14. El Espíritu Santo estaba en su misión como Mesías, Lucas capítulo 4, versículo 16, versículo 20, Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu Santo estaba en la liberación de los demonios, según menciona Mateo 12, 28 y Lucas 11, 20. El Espíritu Santo estaba en los dichos sinópticos, en la promesa del bautismo de Jesús con el Espíritu y la demora en la venida del Espíritu. El Espíritu Santo estaba en los dichos juaninos relativos al Espíritu dador de vida, el Espíritu de verdad y el Paracletos. Por decir algunas partes en donde el Espíritu Santo está con Cristo, porque el Espíritu Santo es Dios. Por lo que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no era nada más ni nada menos que hablar mal de Jesús. Y no solamente, como decíamos anteriormente, era hablar más de Él, sino de acuerdo a lo que se estaba haciendo, era simplemente no creer en Jesús como Dios, atribuyendo sus sobrenaturales obras al enemigo, al vano y despreciable y condenado Satanás, y no dándole el reconocimiento a quien merecía el reconocimiento. Qué tremendo es esto, hermanos, porque muchas personas hoy día, el único pecado que no les será perdonado es simplemente no aceptar a Jesús como Dios. Y con esto no quiero decir que nosotros no hemos sido perdonados, pero debemos cuidarnos muchas veces de no caer en esto. Tal vez tú no blasfemas en contra del Espíritu, pero tal vez podemos caer en atribuir los resultados de mi trabajo como lo que yo estoy haciendo por el Señor, y eso es lo que está dando resultado, y no atribuimos los resultados a quien merece toda la gloria, que es a Cristo simplemente. Y de eso se trata el Evangelio en la vida de una persona. No soy yo, es Cristo. No soy yo, es el poder de su palabra. No eres tú, hermano. No eres tú el que invertiste tiempo en personas. Es Cristo dándote el privilegio de poder servirle. Pero algunos, como dice la palabra del Señor en los versículos 31 al 35, y con esto avanzamos al último punto, serán considerados por Jesús como su familia. Algunos le verán como un loco, algunos le verán como un espíritu maligno y blasfemarán en contra de él, pero algunos van a hacer su voluntad porque le verán como Dios. Y el sándwich se tapa. Y dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre,
Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el sentido de lo que ellos querían hacer? Llevarse a Jesús. Jesús no lo estaba pasando bien corporalmente, humanamente. Dice la Escritura que ellos no habían podido comer nada. Ellos se acercaron para poder llevarse al Señor porque decían que estaba fuera de sí. Pero Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Se imagina usted siendo mamá que su hijo responda eso? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Claramente hay una negación en cierta forma de decir: ellos no son importantes. Interesantemente, la Biblia nos habla mucho acerca de nuestros padres. Cuando vemos en Marcos capítulo 1, el texto dice que Jacobo y Juan dejaron a su padre Zebedeo para seguir a Jesús. Otro relato de las Escrituras dice que uno de los discípulos le dijo al Señor: Señor, déjame sepultar a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Esto no quiere decir, hermanos, que los padres no son importantes. Al igual que la predicación que tuvimos en Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante, no es que el trabajo no sea importante, no es que la familia no sea importante, no es que los padres no sean importantes, no es que las enfermedades no sean importantes, es que Jesús es más importante. La palabra de Dios es más importante. Y la palabra de Dios nos lleva a poder amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, de la manera en la cual Él lo diseñó. Pero Jesús dice: ¿quién es mi padre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo más importante para el Señor Jesucristo en ese momento era quienes estaban postrados ante su palabra. Quiero leer algunas cosas en relación a lo que dice Barclay acerca de esto. Jesús establece las condiciones del verdadero parentesco. No es cosa de carne y sangre exclusivamente. Puede suceder que una persona esté realmente cerca de uno que no es pariente suyo, que de los que están relacionados con ella por lazos más estrechos de parentesco y sangre. Entonces, ¿de qué depende el verdadero parentesco? El verdadero parentesco depende de una experiencia común, especialmente cuando es una experiencia en la que dos o más personas han pasado por situaciones importantes juntas. Se ha dicho que dos personas llegan a ser realmente amigas cuando se pueden decir la una a la otra: ¿te acuerdas? Y entonces siguen hablando acerca de cosas que han pasado juntas. Uno conoció una vez a una anciana que se le había muerto una amiga. ¿Habrás sentido mucho? Le dijo, que se haya muerto esa señora. Sí, respondió ella, no dando señales de mucho dolor. Os vi la semana pasada, le dijo el otro, hablando, riéndose entre vosotros. Tenéis que haber sido grandes amigas. Sí, contestó ella. Éramos amigas, nos lo pasábamos muy bien juntas, pero para ser realmente amigas, las personas tienen que llorar juntas.
Y eso es profundamente cierto. La base de un verdadero parentesco radica en una comunión de una común experiencia, y los cristianos comparten la experiencia de ser pecadores perdonados. El verdadero parentesco depende de un interés común. Chirwin nos dice una cosa muy interesante en su Biblia en el evangelismo internacional. Una de las mayores dificultades que tienen los colportores y los distribuidores de las escrituras no es tanto vender sus libros como hacer que la gente los lea. Y prosigue. Un colportor en la China precomunista había mantenido por años la costumbre de ir de tienda en tienda y de casa en casa, pero a menudo se llevaba un chasco porque muchos de sus nuevos lectores de la Biblia perdían el interés, hasta que se le ocurrió un plan: ponerlos en contacto entre sí y formar entre ellos un grupo de adoración y estudio, que a su tiempo llegaban a organizarse como iglesia. Solo cuando esas unidades aisladas llegaban a ser parte de un grupo unido por un interés común, se daba entre ellas el verdadero parentesco. Los cristianos tenemos ese interés común por ser personas que deseamos conocer a Jesucristo más íntimamente. Tercero, el verdadero parentesco depende de una obediencia común. Los discípulos eran un grupo heterogéneo. Entre ellos se daban toda clase de creencias, opiniones. Un cobrador de impuestos como Mateo y un nacionalista fanático como Simón el Celote tendrían que haberse odiado mutuamente a muerte. Y probablemente se habían odiado antes, pero ahora estaban vinculados porque habían aceptado a Jesucristo como su Maestro y su Señor. Cualquier pelotón de soldados estará formado por hombres de diferentes trasfondos y profesiones y convicciones. Sin embargo, si están un tiempo suficiente juntos, formarán un grupo de camaradas a causa de la obediencia que comparten. Las personas pueden llegar a ser amigas cuando comparten un jefe en común. Las personas pueden amarse solamente cuando aman a Jesús. Y por último, el verdadero parentesco consiste en una meta común. No hay nada que una tanto a las personas como una finalidad común. Aquí hay una gran lección para la iglesia. Una vez más, Chirwin, hablando de un interés renovado en la iglesia, pregunta: ¿señala esto la posibilidad de un nuevo enfoque al problema ecuménico basado más bien en consideraciones bíblicas que en cuestiones eclesiásticas? Las iglesias nunca se aproximarán entre sí mientras discutan acerca de la ordenación de sus ministros, la forma de gobierno eclesiástico, la administración de los sacramentos y todo lo demás. La única cosa en la que se pueden encontrar es el hecho de que todas están tratando de ganar almas para Cristo. Si el verdadero parentesco viene de una finalidad común, entonces los cristianos poseemos el secreto por encima de todos los demás seres humanos, porque todos nos estamos esforzando por conocer mejor a Jesús e introducir a otros en su reino. Aunque no estemos de acuerdo en otras cosas, en eso podemos encontrar y reconocer nuestra unidad. Y es por eso, hermanos, que hacer la voluntad del Padre es estar con Cristo y deleitarse en el Evangelio. No deleitarse en lo que nosotros creemos, no deleitarse en lo que a nosotros nos gusta, no deleitarnos en sistemas de interpretación de la Biblia o doctrinas o confesiones o cualquier tipo de cosas que dividan, sino en el Evangelio de Jesucristo. Deleitarnos en que Jesús no es simplemente una persona que tiene que estar dentro de sí, racionalmente buscando todo lo ordenado para poder aceptarlo. Como ellos decían, Jesús no está dentro de sí, Él está fuera de sí, porque le van a pasar cosas malas, saquémoslo de ahí.
No se trata de ordenar las cosas para que a nuestro parecer parezca que está todo bien. Otros van a considerar a Jesús como algo espiritual simplemente. Incluso en un buen sentido, lo espiritual para las personas puede ser un tanto místico, un tanto tal vez lo que yo siento, las sensaciones, lo que yo veo, los milagros que puedo ver del Señor. Pero el Señor dice, hermanos, que su verdadera familia es la que hace la voluntad de su Padre. Es los que están ahí a los pies del Maestro, escuchando atentamente, independientemente de lo que digan los demás o lo que quieran hacer los demás, están escuchando la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué entonces debemos considerar y reconocer a Jesús como Dios? Porque Él es el único que puede llevarnos a Dios. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único que puede llevarnos a la gloria eterna y rescatarnos de este mundo perverso y perdido. Oremos al Señor y pidámosle que Él permita que podamos ser discípulos de Él y que no tengamos una perspectiva de Él diferente a la perspectiva que Él quiere que tengamos de Él. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor.